Yo no he parido hijos para el infierno, le decía al Señor, yo he parido hijos para ti, Señor. No hay batalla más difícil para una madre que ver a sus hijos crecer sin escuchar la voz de Dios. Ya bueno, entonces nosotros también confiados en eso le hemos mandado para que estudie allá. Es ahí donde empieza una batalla con Kevin, con mi hijo. Entonces, ¿qué pasó? Que él se fue, llegó y empezó a perderse. Empezó a juntarse con muchachos de mala vida. ¿Cómo sostiene una madre su hogar cuando sabe que no puede obligar a sus hijos a creer, pero tampoco puede dejarlos solos en la batalla espiritual? Yo lo sentía en mi corazón y me tiraba al piso a clamar al Señor, a clamar y decirle, Señor, el alma de mi hijo. Yo clamaba, el alma de mi hijo, el alma, y le clamaba con toda mi alma al Señor, sálvalo, tráelo, regrésalo, por favor, regrésalo. Muchos piensan que la fe se hereda, pero en realidad cada hijo necesita su propia experiencia con Dios. De tantas muertes, mamá, quizás por tus oraciones Dios me ha guardado, porque hasta una bala pasó por mi oído silbando. Le dijo, mamá, me van a matar, porque eran pandillas, me van a matar. Temeroso y todo. Sí, me van a matar. Entonces, al día siguiente nosotros mandamos su pasaje y de esa manera se viene. Pero no pensábamos que estaba tan acabado. Él vino prácticamente como un hijo pródigo. Bienvenidos a Batallas Espirituales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Batallas Espirituales, este video podcast de Betel Televisión, y hoy tenemos de invitada a una madre que ha atravesado por diferentes batallas para ver que sus hijos tengan un encuentro con Dios. En esta oportunidad me encuentro acompañada de mi hermana Reina de Segarra. Dios le bendiga, mi hermana. Amén, que Dios le bendiga, hermana Elizabeth. Realmente es un gozo y agradecida al Señor, que es para mí un privilegio estar en este programa muy maravilloso de Batallas Espirituales, y realmente saludar a todo el público en general, y que este testimonio sea realmente que vean que Dios es real y que Dios realmente es un ser vivo que sinceramente contesta nuestras peticiones. Así es, y lo vamos a comprobar a través de su testimonio. Quisiera saber cómo es que el Señor se manifiesta a su vida, exactamente cuáles son esos regalos tan preciosos que el Señor le ha permitido experimentar en estos caminos preciosos de Dios. El Señor se manifiesta en mi vida más o menos en el año 1990, 89-90, cuando yo tenía 17 años. Conocí al Señor en esa época de mi adolescencia, ya casi juventud. Pero sucedió de que yo, por muchas cosas que yo tenía que trabajar, estudiar y realizarme también, bueno, me aparté del Señor. Me aparté como 10 años. En ese lapso yo conozco a mi esposo y nos casamos y todo eso, pero al casarme y todo lo que he pasado, para mí fue como una factura que Dios me pasó con mi esposo, porque he sufrido bastante cuando yo me casé con él, ya sin Cristo, ¿no? Sin Cristo yo me casé con él y sufrí bastante. Exactamente, cuando usted habla de sufrimiento, es un tema muy delicado que no lo quiero mencionar, o es un proceso por el cual muchas mujeres lo suelen pasar, o en su caso, ¿cómo lo sintió? Claro, sin Cristo realmente el hogar, el matrimonio, el enamoramiento, todo es horrible, es terrible, es tristeza, ¿no? Porque quizás en el momento se piensa que lindo, que el amor, el enamoramiento y todo eso se cree en el varón. Las mariposas que todo. Pero viendo la realidad, que querer formar un hogar sin Cristo no es nada bonito, no hay nada de felicidad, todo, más que todo es apariencias y querer vivir el momento y todo. Entonces me di cuenta Pensé que me casaba con un hombre que me iba a hacer feliz, ¿no? Pero como todos pensamos, ser felices, pero al darme cuenta que me casé con un hombre realmente muy terrible, que no me respetaba nada y no me valoraba, me humillaba y toda esa cosa que yo no me imaginaba para nada, ¿no? Si no, uno se imagina otras cosas. Exacto. Eso es terrible en esa situación. Y ahí hablamos del tema. Así Comienza es. la historia. Sí. ¿Qué sucedió cuando nace su primer hijo?
¿Cómo lo atravesaron? Bueno, cuando nace Kevin es mi hijito mayor y yo pensé que mi esposo iba a cambiar con el nacimiento de Kevin, que iba a sentar cabeza porque era muy inmaduro, una persona que realmente vivía su vida como si fuera soltero nomás, ¿no? Y cuando nació mi hijo y las cosas se hicieron peor porque él seguía en sus cosas, en sus andanzas. Y yo tuve que tomar una decisión, pues, ¿no? De parar todo eso y dije, ya no soporto más la vida que me da, no puedo ya seguir con esto, soy infeliz, todo esto, pero en realidad yo me atribuía también toda la culpa porque yo conocí a Dios, pero él no. Entonces yo decía, esta es mi factura, este es mi castigo por haberme apartado de Dios y haberme casado con un hombre que no sabía nada de Dios. Y eso, cuando mi hijo nació, yo agarré a mi hijo y tuve que tomar una decisión de separarme de él. Me separé de él, me fui con mi hijo a la casa de mis padres y para poder reiniciar una nueva vida, ¿no? Pero en realidad Dios estaba en el asunto de todo esto, estaba dando un vuelco a todas nuestras vidas. Y volvimos de nuevo, ¿no? Después de un mes de separados, no pudimos estar mucho tiempo separados y regresamos, pero él quería cambiar también, ¿no? Pero en realidad con nuestras fuerzas no podemos cambiar, pues, no podemos. ¿Y cómo fue esa experiencia cuando se comenzaron a unir y cómo Dios llegó a su vida? Cuando ya nos comenzamos a unir nuevamente, dijimos, él más que todo, voy a cambiar, ya no va a ser igual. Y él trataba de cambiar por sus medios, pero no podía, pues entonces el Señor tuvo que dar un vuelco, nos trajo acá a Lima, porque vivíamos en provincia, todo el trabajo era allá. Entonces vinimos a Lima para que él trabaje y acá donde ya yo decía, ya acá yo no puedo cuidarlo, no puedo hacer nada, no puedo arreglar mi situación, él se va a hacer peor porque Lima es grande, ¿dónde lo voy a encontrar? Y pensaba tantas cosas y había tanta inseguridad en mi vida, ¿no? Tanta inseguridad, celos en mi corazón que no podía estar tranquila. Y es ahí donde yo una noche viendo ya una noticia, ¿no? Que como Dios, ¿no? Tiene diferentes formas de tratar con uno. Una simple noticia lo vi y es ahí donde yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios que lo escuché audiblemente a Dios que me decía, mira cómo tanta gente sufre y por qué tú sigues perdiendo tu tiempo sin mí. Entonces eso directo me causó como que entró a mi corazón, me reventó el alma y yo me tiré al piso llorando, viendo el sufrimiento de la gente. Entonces le dije, Señor, levanté mis ojos ahí al cielo y dije, Señor, acá está mi vida, ya no más fuera de ti, ya no quiero, yo le dije así, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero ser humillada, ya no quiero, Señor, estar en esta situación. Señor, ayúdame. Y le dije, ahí te entrego todo, te entrego a mi esposo, te entrego a mi hijo, te entrego todo lo que tengo, todo, a cambio de que tú me hagas feliz. Ya no quiero sufrir. Una vez que le entregó todo al Señor y por esa felicidad que tanto anhelaba. Después de ese día que yo hice ese pacto con Dios, porque le dije, así me tenga que quedar sola, Señor, así mi esposo me deje por haberme vuelto cristiana, o porque o se lleve a mi hijo, me diga que se me voy a quedar sola, ya no me importa nada, le dije. Te voy a servir, aunque sea sola, con esposo, sin esposo, con hijos, sin hijos, te voy a servir. Solamente quería recibir la felicidad. No te voy a dejar, le dije, ¿no? Y al hacer ese pacto con el Señor, al día siguiente yo cambié. O sea, porque en realidad yo era terrible también. O sea, tenía un carácter horrible, terrible. Como le digo, me había vuelto una celosa enfermiza, insegura totalmente de todo, que todos los días le hacía problemas a mi esposo, le preguntaba que de todo, ¿no? Entonces, desde ese día, al día siguiente yo era otra. Empecé a ser otra porque sentí que Dios entró en mi corazón. Qué lindo. Entró y se apoderó de mí y yo, que de ese día antes le odiaba a mi esposo porque ya no lo quería ver, no lo quería atender, nada. Entonces, al día siguiente lo miré con un amor como que primera vez lo estoy mirando. Me enamoré de él y le empecé a atender. Empecé a cambiar por mí misma, ¿no? Yo tenía que cambiar primero y demostrarle a él porque yo ya sabía la palabra también. Entonces dije, yo voy a cambiar, voy a ser otra y le voy a demostrar que realmente Cristo entró a mi corazón. Una reina diferente. Diferente, totalmente de un vuelco de 360 grados. ¿Su esposa alguna vez se preguntó qué está pasando? Sí, cuando ya yo empecé a tratarle, le atendía, le tenía la ropa limpia, le ilustraba los zapatos, le decía... Detallista totalmente. Totalmente entregada a él porque me encantaba.
yo decía que estoy loca, me volví loca, ¿qué me pasó? Y ya, entonces le atendía y le cuidaba y le llamaba y le decía, estoy preparando tu comida, ¿qué quieres comer? Y él se asustaba, sí, él se asustaba. Y cuando él venía, dice, a la casa, me miraba, que yo era diferente, él pensaba, ¿no? En sus pensamientos, seguro que esta se va a morir. Dice que, o sea, tanto era que no creía. El cambio totalmente. Sí, no creía de que yo había cambiado, que estaba, o de repente se enteró de alguna enfermedad que tenía y que ya se va a morir, se está despidiendo, se está portando bien. Y todo eso, ¿no? Empezaba a pensar él. Pero en realidad, pues, lo maravilloso y lo poderoso que hizo Dios en mi vida era cambiar mi corazón, todo mi ser cambió. Lindo. Sí. Y ahora vayamos a sus hijos. Cuando sus hijos comenzaron a crecer y ya estaban entrando en la parte de la adolescencia. Es una etapa muy difícil. Y como madre usted lo sabe. Cada hijo es diferente, tiene diferentes caracteres, diferentes costumbres, a pesar de que todos están en la misma casa. ¿Cuál fue la primera lucha que usted experimentó? En realidad, al orar por mi esposo primero, ¿no? Que yo empecé a tener fe orando por mi esposo, porque yo dije, no voy a dejarle a mi esposo si es que él no se convierte. Tiene que convertirse al Señor, si no, no me llamo reina. Me puse una meta, que Señor, tú tienes que convertirlo, si no, yo no te voy a dejar si no se convierte. Hasta que logré que mi esposo se convierta y todo. Ya crecimos, se convirtió, mis hijitos crecían en los caminos del Señor y iban al templo y todo eso. Hasta que llegó la adolescencia, que mi hijo mayor, 17 años, Kevin, empezaba a orar por ellos, por Job, por Casia, por todos los chicos, orando, pero no pensaba que la oración, la oración solamente pasajera, bueno, que ahora, Señor, ora a mis hijos, todo, ¿no? Como protección. Como protección. Pero cuando ya Kevin se puso rebelde, entonces empezó a rebelarse y a los 18 años nos dice, papá, yo voy a irme a Argentina, quiero estudiar allá y quiero estar allá. Con mis tías y todo eso, ¿no? Entonces nosotros dijimos que nos insistía tanto, no, pero tienes que convertirte al Señor. No, pero si yo me voy a la iglesia, yo sé que esto, que lo otro. Ya bueno, entonces nosotros también confiados en eso le hemos mandado para que estudie allá. Es ahí donde empieza una batalla con Kevin, con mi hijo. Entonces, ¿qué pasó? Que él se fue, llegó y empezó a perderse. Empezó a juntarse con muchachos de mala vida. Y nosotros creíamos que estaba estudiando, pero en realidad no. Hasta que realmente yo sentía que mi hijo ya se había muerto prácticamente, porque él estaba totalmente rebelde. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Mi hijo no puede. Yo no he parido hijos para el infierno, le decía al Señor. Yo he parido hijos para ti, Señor. He hecho nacer hijos para que te sirvan, no para que le sirvan al diablo. Y sufría por mi hijo, y mi hijo no quería saber nada, no quería venirse al Perú. Ven acá, vas a seguir estudiando. No quiero, yo me quedo acá, que esto, que lo otro. Era una lucha terrible, porque cuando él estaba en peligro, ¿usted lo sentía? Yo lo sentía en mi corazón y me tiraba al piso a clamar al Señor, a clamar y decirle, Señor, el alma de mi hijo. Yo clamaba, el alma de mi hijo, el alma. Y le clamaba con toda mi alma al Señor, sálvalo, tráelo, regrésalo, por favor, regrésalo. Y ya con tanto ruego, casi un año en esa batalla con él, perdido totalmente allá. Y cuando ya él vino prácticamente como un hijo pródigo, flaquito, destrozado, apestoso y todo, como un hijo pródigo, llegó. ¿Cuándo lo recibió en el aeropuerto, pastora? Yo lloré porque yo lo vi que como que salía mi hijo y como que nacía de nuevo, ¿no? Nacía de nuevo, y él también, porque tanto era mi oración que hubo un momento que él llamó. Lo que le pasó, ¿por qué vino? Porque lo que pasó es que Dios permitió que delante de él, dice que le estaban asaltando a un anciano, y él agarró y empezó a pelear con el muchacho. Y él le cortó la cara, Kevin, al chico, con unas cosas que tenía en sus manos. Le cortó la cara y el chico le dijo, te juro que te voy a matar. Y eso le asustó. Le dijo, mamá, me van a matar, porque eran pandillas. Me van a matar. Temeroso y todo. Sí, me van a matar. Entonces, al día siguiente nosotros mandamos su pasaje y de esa manera se viene. Pero no pensábamos que estaba tan acabado, tan terrible, tan metido en tantas cosas a su corta edad. Su corazón de madre, ¿cómo se sintió en ese momento? Uy, hermana, de verdad, yo lo único que era arrodillarme al Señor y decirle gracias por traerle con vida, porque para mí estaba muerto. Había momentos que yo decía, ya mi hijo se murió.
ya no tengo un hijo mayor, ya no tengo ya... Yo realmente sentía un vacío tan tremendo que todos mis hijos veían que yo lloraba y lloraba, mirando su ropa, mirando sus cosas. Y decía, ¿por qué me lo he dejado ir? ¿Por qué no he peleado con él la batalla? ¿Por qué no le retuve? Entonces, y al ver eso, ¿no? Él me dice, y nos cuenta, dice que de tantas muertes, mamá, quizás por tus oraciones Dios me ha guardado, porque hasta una bala pasó por mi oído, silbando, dice, y me iba a agarrar esa bala. No, yo estaría muerto, mamá, me dice. Por eso cuán importantes son las oraciones de una madre. Sí, mis oraciones. A veces ni siquiera sabemos por lo cual están atravesando los hijos. Sí, pero pero eran oraciones, hermana Elizabeth, de angustia. Realmente las madres que pasan eso, yo los entiendo porque es una agonía de un dolor que no quieres perder a tu hijo, el alma de tu hijo que se vaya pues al infierno, ¿no? Y eso era mi agonía día tras día por mi hijo, hasta que Dios lo trajo. Él solito vino, pidió venir, porque Dios acomodó las cosas, ¿no? Escuchando mi oración, mi clamor. Y cuando llegó a Perú, el proceso de cuando estuvo aquí en Perú, ¿cómo siguió? Y cuando vino, otro proceso, porque no quería saber nada de Dios. A pesar de todo lo que había pasado. A pesar de todo, no quería saber nada de Dios. No quería, yo no he nacido para eso. Yo no estoy para esas cosas. Y yo seguía orando, Y yo le decía al Señor en mis oraciones, y ahí, ¿no? Le decía, Señor, tú eres el mismo Dios quien salvó el alma de mi esposo, del padre de estos chicos. Yo siempre decía al Señor eso, tú salvaste a mi esposo, así como le salvaste a mi esposo, ese mismo Dios es el que lo va a salvar a mis hijos. Ese mismo Dios eres tú no has cambiado. Vas a tocar a Kevin, vas a tocar a Job, a Casia, a Shelomi. Y ahí orando y clamando, hasta que creyendo en la promesa del Señor, ¿no? Todos los días clamando por mis hijos, hasta que dio el primer paso mi hija Casia. Pues Casia es la que dio el primer paso. Y eso como que ellos miraban y se motivaban, ¿no? Y yo me alegro, pues a mi niña Casia, que tenía 16 años en ese tiempito, estaba terminando el colegio y decidió bautizarse. Yo, mamá, me voy a bautizar, quiero cambiar, quiero servir al Señor. ¿Siente que Casia es un poco más, le dio para nosotros tranquilidad? Como que fue como un respiro y un camino que Dios abrió, ¿no? En la casa, porque eran duros los chicos, ¿no? Pero, no es para mí esto, no es para mí el otro, para mí esto, ustedes eran los pastores, pero nosotros no, y ahí nos tiraban las cosas. Entonces, y ella es la que tomó la decisión. ¿Por qué piensa o considera de que sus hijos hablaban de esa manera? Quizás ellos estaban así rebeldes porque, bueno, decían como en todas partes hay, ¿no? En las iglesias, no todos son santos, no todos son perfectos. En realidad somos humanos. Somos humanos, y ellos han escuchado quizás muchas cosas críticas que hacían a su papá y todo eso. Entonces eso fue llenando en sus corazones y dijeron, pues, ¿para qué me voy a hacer cristiano? Mejor sigo en el mundo, decían, ¿no? Si voy a ser así. Pero nosotros inculcándoles, diciendo que nadie es perfecto, todos somos. Y además la iglesia es un hospital espiritual, que todos venimos enfermos y acá el Señor nos sana. Teníamos que estar trabajando en ellos, ¿no? Sí, porque a veces inclusive en las palabras ligeras no sabemos cuánto daño estamos haciendo. Y ellos son los que prácticamente recepcionan todo, son como la esponjita. Sí. Y los ojos de todos están sobre ellos, y eso a ellos como que también les mueve bastante, ¿no? Y pastora, sabemos que el diablo de una u otra manera trata de dañar a las familias pastorales. Exactamente. Y ellos ya como que el diablo estaba sacando provecho por ahí, como dañando sus corazones. Pero sus oraciones. Las oraciones, hermana, yo tenía que orar mañana, tarde, porque así oraba por mi esposo, mañana, tarde, noche, madrugada, como dice la palabra, orad sin cesar. No dejaba de orar, estaba trabajando, haciendo las cosas, limpiando esto, lo otro, pero yo seguía orando y no dejaba en mis oraciones. Así que veo el resultado de eso, es la palabra que dice el Señor, orad sin cesar, y clamando por ellos cada momento, mañana, tarde, noche y madrugadas enteras, clamando y peleando por el alma de mis hijos. Casia se bautiza. Primera ella. ¿Y quién más tomó la victoria? De ahí más o menos a 2 o 3 años creo que toma la decisión Kevin.
Kevin vino, mamá, y ahora yo me quiero bautizar, quiero servir al Señor, ya, porque ya le estaba siguiendo también, ¿no?, las cosas del Señor, ya se estaba metiendo y yo me quiero bautizar, mamá. Y yo le decía, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Le No, estaba sí, dudando. mamá, todavía, o sea, porque como que quería yo sentirme segura, ¿no? No, sí, mamá, estoy seguro que quiero bautizarme, quiero servir al Señor, quiero apoyarles. Ya, hijito, ya. Y como siempre, ya ellos son hijos pues que han crecido en los caminos del Señor y se metió la doctrina un tiempo y se llegó a bautizar mi hijo, lo cual para nosotros fue una gran victoria porque él era como que la ovejita negra de la casa. Mucha alegría, de felicidad. No lo podía creer porque mis hijos uno tras otro empezaban a tomar sus propias decisiones. Qué lindo, qué precioso. Sus propias decisiones. Pero llegaba el segundo, que es el tercero que se bautizó, es Job. Es el segundo de mis hijos. Y el tercero en bautizarse, pero él también tiene su historia. Él era bien duro de corazón. Pero no parece eso. No, era bien duro, bien resentido. Tenía un resentimiento en su corazón con los hermanos de la iglesia, ¿no? Porque, como le digo, había cosas que él veía y escuchaba de los hermanos que atacaban a su papá y todo, y eso se lo metió. Y hasta que le hablamos, pero no quería saber nada. Hasta que un día dijo, ¿sabes qué, papá, mamá? A mí no me insistan en querer estar en la iglesia, bautizarme o querer ir a la iglesia, porque yo les voy a decir ahorita que yo soy ateo. Oh, Dios mío. Sí. Al Dios que Yo ustedes soy prediquen. ateo. Yo, ¿qué? ¿Ateo? ¿Tú qué? No, hijito, perdón, hijito, no. Acá los ateos no existen en esta casa. En esta casa somos cristianos, cristocéntricos. No, pero no me insistan. No te voy a insistir ya, porque no, para los papás somos, ya vamos a la iglesia, ya vamos. Ay, ya, Y no. okay. No los dejaba, siempre ahí. Sí, siempre, pero después cuando ya dijo eso, entonces yo empecé a clamar por él de otra forma, ¿no? Decir, clamaba por él y decía, Señor, dame sabiduría con él, porque era bien resentido, no quería saber nada y no quería ir a la iglesia. No me insistan porque yo tengo que ir solo, me decía. Ya no le insistimos, no le dijimos nada, entonces y es ahí donde yo le digo al Señor, Señor, dame sabiduría, ¿no? Como dice la palabra, si no tienes sabiduría, pídele a Dios, que te lo va a dar en abundancia. Y yo le decía, dame la forma, cómo voy a llegar a Job, cómo lo voy a decir, cómo voy a hacer con él, porque ya está como que me quería vencer, me quería sentir vencida por él, a dejarlo ya, como dice, ¿no? Pero después decía, no puedo quedarme con los brazos cruzados. Todos mis hijos tienen que ser miembros de la iglesia y servir al Señor. Y así que empecé a clamar y un día, ¿cómo es Dios, no? Tan lindo cuando uno se le pregunta y le decía, dame sabiduría, ¿cómo hago con él? ¿Cómo trato con Job? ¿Cómo esto que el otro? Hasta que tuve también otra experiencia, el Señor en una oración me dice algo así como que algo increíble, ¿no? Como que el Señor agarra cosas que a veces terrenales para hacerte entender las cosas, y me viene a la mente y me dice, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Me dice así, o sea, de verdad que clarito, es que yo, qué raro, pero dice Mahoma es un, ¿no? Pero ¿cómo será que el trato de Dios o la forma de hablar del Señor que me hizo entender que yo me levanté con eso? Yo dije, si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo es eso, Señor? Hazme entender. Y entonces cuando yo estaba ya, seguía preguntándole al Señor en mi oración, me levanté de mi oración, preguntaba y le decía, porque realmente Dios responde. Le preguntaba, dime, hazme entender por qué me has dicho esto, le decía. Y me dice, si Job no quiere a la iglesia, trae la iglesia a tu casa. Así. Okay. Entonces yo me empezaba a meditar y digo, qué raro. O sea, uno puede pensar, digo, ¿cómo voy a traer todo el templo a mi casa? ¿Cómo? O sea, yo pensaba, Dios mío, ya está como Nicodemo, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo, no? Y me ponía a pensar, ¿pero cómo, Señor? Entonces Dios me sigue enseñando, me sigue dirigiendo, y yo digo, pues claro, si no quiere ir a escuchar palabra en la iglesia, pues le voy a hacer escuchar palabra acá. Agarré este aparato y me lo hice un templo.
porque puse prédica, Todo el... todo el día, desde que amanecía hasta que no, con prédicas en la cocina, todo, ¿no? Y cuando él bajaba con su celular, porque estaba bien rebelde, renegado de todo, y escuchaba las prédicas ahí en la cocina mientras desayunaba o se iba ya para salir a trabajar o a estudiar. Entonces, y las prédicas ahí, prédicas. Y me decía, mamá, baja un poco tu volumen, porque no le gustaba escuchar, porque él estaba con sus cosas en su celular. Y le digo, discúlpame, pero aquí en mi cocina la dueña soy yo, la jefa soy yo mando acá. Aquí escucho lo que yo quiero, así que tú verás lo que haces. Ay, mamá, pero tan fuerte. Lo siento, así es. Es mi casa. Es mi cocina, me decía, en mi cocina yo mando. Y ya, entonces, estando ahí, seguía. Y ya venía poco a poco, como todos los días estaba ahí con la prédica. Entonces un día se acerca, ya como que daba resultados, ¿no? Me dice un día, mamá, ese negrito tienes razón, ¿no? Tienes razón. O sea, como entonces yo dije, está escuchando. Ay, porque no me decía nada al principio, pero se molestaba todo, pero está escuchando, decía. Ya, sigue. Sí, yo no le daba tanta importancia, sí. Y después otro día dice, mamá, Pastor Rodolfo, ponle del Pastor Rodolfo. Ya pedía las prédicas. Entonces, ya le digo, ¿ya quieres escuchar? Sí, había una prédica del otro día que escuché que, bueno, hijito, ya lo ponía. Y después ponía, mamá, hay una alabanza que me gusta. Ya, hijito, lo pongo. Y él se iba y venía, le decía, Dios te bendiga, hijito, cuídate mucho. Ya, se iba. Y ahí, poco a poco, hasta que cómo el Señor trató con él, Dios es maravilloso. Él sabe 5 idiomas, habla 5 idiomas. Y en eso el inglés, pues, ¿no? Y le mandan, justo le llaman a mi esposo meses atrás que le iba a venir a predicar el pastor San Jacob. Okay. Iba a venir a predicar en Cerro Candela. Y entonces le dice la secretaria, le dice, pastor, ¿pero quién le va a traducir? Sabemos que tiene un hijo que sabe idiomas. Sí, preciso. Le dice, Job, dice, ya, pastor, por eso lo estamos mandando allá, porque, ¿no? Para que le traduzca. Ya, hermana, mándalo. Y de verdad, y le dice, ¿sabes qué, Job? Le dice mi esposo, va a venir el pastor San Jacob y tú le vas a traducir. ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú, le dice, ¿no? Tú le vas a traer. Pero si yo no soy miembro, o sea, quería ponerse excusas. Pero si yo no soy miembro, no sé, voy a preguntar al pastor Lucho si puedes realmente, ¿no? Y le preguntó y todo, el pastor Lucho, bueno, yo conozco a tus hijos, George, le dijo, y sé cómo son chicos comportados, no son pues perdidos, ni viciosos, ni nada, que le traduzca, pues. Amén, pastor. Y desde ahí empezó su trato él. Y él estaba, papá, como yo sí, yo no sé qué, que yo no soy miembro, que por aquí, que por allá. Como su lucha, su propia lucha. Entonces Dios empezó a tratar con él. Y ahí, como que en su preocupación venía, mamá, ¿qué? Yo seguía orando, Señor, tócalo. Tú, hijito, tranquilo. Si tú vas a, ¿no? Tú tranquilo. Yo no le hacía notar nada, pero por dentro estaba que batallaba, luchaba, Señor. Clamaba, tócalo. Señor, haz lo que tiene que hacer. Qué lindo. Y ahí es cuando ya faltaba como 5 meses, 6 meses, algo así, porque de tiempo nos habían avisado ya con tiempo. Entonces él dice, baja un día con su Biblia, su corbata, su terno, cambiado totalmente, baja y dice, mamá, ¿vamos? Y yo le miro, ya. Sí. Vamos no, hoy día me anoto a la doctrina, solito. Hoy día me anoto a la doctrina. ¿Así, hijito? Sí, yo me anoto a la doctrina. ¿Cómo es posible que yo lo voy a traducir a un hombre de Dios sin siquiera estar en la doctrina? Me dice. Amén, hijito. Yo no quería hacerle notar bien nada, sino que, ya, hijito, vamos. Desde ese día, todos los días a su doctrina con su Biblia. Ya me voy al templo temprano, se iba a la doctrina, se metía, y a limpiar, se metía a las actividades, se metía. Todo. Yo no le quería hacer notar mi emoción, me controlaba. Y entonces ahí, cuando ya faltaba más o menos ya una semana para que venga el pastor San Jacob a predicar, estaba nervioso. Mamá, no sé cómo voy a hacer, estoy nervioso. ¿Quién soy yo para traducirle a este hombre de Dios? Bueno, pues hijito, ya tú verás. Y después, faltando 2 días, le veía inquieto, Y venía a la cocina, mamá,
Y vamos y se agacha y me dice, pon tu mano en mi cabeza. Ora Respaldo por total, mí, querida. porque yo no quiero traducirle, sino que sea Dios quien lo haga. Ay. Oh, yo dije, Señor, ya hijito, yo aproveché ese rato Con en el todo. nombre de Jesús, sácale todo lo malo. Que Señor, guíalo tú, dirígelo tu espíritu, déjate llevar por el Espíritu Santo, hijito, ¿no? Y ahí es donde él tuvo su trato con Dios y ese día le tradujo al pastor Sanjayco. Todo el Espíritu Santo llevando y moviendo todo eso. Y al día siguiente le llevan a otra iglesia, a Pachacute, a traducir al pastor Eipen. Ahí le llamaban a todos y él empezó a tener sus experiencias ahí. Qué lindo, hasta qué que tomó precioso. su decisión, se bautizó también mi hijo. Prácticamente Y el Señor trabajó de una manera especial en y cada usando su uno. instrumento. Sí, pero lo más colosal es con mi niña, la última. Mientras yo luchaba con ellos tres, Okay. la niña, la última, Observaba Shelomit, todo. todo, pero en realidad ella estaba pasando sus luchas también, el enemigo atacándola. Hasta un día que hablamos con ella y nos dijo, estaba en una depresión, había entrado en una depresión, porque es Dios la mío. última, es como que ellos son más grandes, adultos, y ella es la pequeña, ¿no? Entonces sí, como que le veíamos deprimida, ensimismada. ¿Qué tiene? Estaba en ¿Qué por silencio, aquí? no hablaba en mucho. silencio, hasta que un día nos dijo, me quiero matar. O sea, cómo el diablo ataca, a pesar que son hijos de pastores, uno puede decir, no, ay, que está Ella respaldo y todo. no, nada. Entonces yo me quiero matar porque me siento mal, me siento deprimida, me siento esto, me siento el otro. Y como en el colegio también hay cosas, ¿no? Entonces se sentía acusada. Hasta que tomó su victoria. Se metió con Dios, o sea, como que ya nosotros la dejamos en el Señor, oramos, y como que ya no la ponía mucha importancia. Hasta que cumplió sus 15 años, ella solita empezó a tener experiencias con el Señor porque se metió a la iglesia. Me meto a la iglesia, de lleno en la iglesia. Y solita ella, como que fue un regalo de Dios. Yo me voy a bautizar, mamá. Ella se solita. bautizó este año de ¡Ay, mayo. qué linda victoria! Solita, y como que tomó su victoria. Y ahí es una niña que sirve al Señor con todo su corazón. Y esos los 4. ¿Cómo? Así, hermana Elizabeth. De verdad yo veía la gloria de Dios, porque en realidad también estas decisiones que mis hijos tomaron para nosotros es como una señal grande de Dios que estamos pidiendo nosotros. Esa respuesta que tanto. Esa respuesta el Señor nos ha dado. Qué y lindo. la confirmación de muchas cosas también. ¿Cómo se sienten ahora ustedes como padres? Ya ver a todos sus hijos dentro de los caminos del Señor, ahí sirviendo a la obra de Dios y con todo lo que venga. Muy felices y merecedores. Sinceramente, todo mi oración, mi clamor a Dios, todos los días diciéndole al Señor, ¿qué somos nosotros? ¿Qué has visto en nosotros? ¿Qué realmente, en qué te hemos agradado, Señor? Que hemos sido malos, te hemos dado la espalda muchas veces. Y realmente tú nos has amado, nos has salvado. Y por ese amor, por esa salvación que Dios nos ha dado, es que nosotros le decimos al Señor, aquí están nuestras vidas rendidas a ti, te vamos a servir hasta el fin de nuestros días, pase lo que pase, suceda lo que suceda, te vamos a servir, porque no hay cómo agradecerle. No hay tanto regalo que Dios nos ha dado, porque que mis hijos tomen sus decisiones, que salve a un hombre como es mi esposo, que ha sido un hombre borracho, un hombre mujeriego, un hombre realmente ludópata, vicioso en cigarros y todo eso, ¿no? Y sinceramente no hay cómo agradecerle al Señor, solamente le digo con nuestra vida, con nuestras almas, con nuestro servicio, donde tú quieras, como tú quieras, a donde tú quieras. Solamente servirte, Señor, porque la salvación de nuestras almas no tiene precio, solamente el precio de la sangre de Cristo. Y eso es lo que, perdón que bote las lágrimas, porque no hay
cómo agradecerle. Me siento inmerecedora de todo esto y veo realmente que es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que ama, un Dios que quiere la paz, la felicidad, el amor, la armonía en el hogar. Y el hogar que yo tanto soñé es el hogar que yo tengo ahora, y los hijos que tanto soñé lo tengo. Esas lágrimas son lágrimas de agradecimiento, de un corazón que está alegre y dispuesto a lo que el Señor le diga, responder siempre amén. Muchas gracias, mi hermana Reina, por haberme permitido conocer un poco más acerca de su historia, por abrirnos su corazón, por habernos presentado a su hermosa familia. Y me encantaría que podamos cerrar con un pequeño consejo para aquellas madres que están atravesando por esta situación de ver a sus hijos todavía apartados, pero que quieren que sus hijos puedan experimentar el amor de Dios. El único consejo que les puedo dar a todas las mamás, que nunca decaigan en su fe, en su perseverancia, en la oración, en creerle a Dios con todo su alma y su corazón y decirle al Señor que tú eres el único que nos puedes cambiar y que puede entrar a mi hogar. Porque si tú le dejas entrar en tu hogar a Jesús para que Él reine, para que Él ordene tu vida, Él lo hace y todo lo transforma en todo nuevo y te da la paz, la felicidad, la armonía, el hogar, los hijos, el esposo que nunca has podido quizás experimentar y lo has soñado. Él te lo da porque es un Dios vivo, un Dios real, un Dios a quien realmente no miente. Es el Dios que cumple sus promesas cuando uno se lo cree de todo corazón. Con fe vamos a conquistar a todas nuestras generaciones. Y no se pierdan del próximo episodio para conocer más historias de las grandes cosas que el Señor hace. Batallas espirituales, solamente por Betel Televisión en nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga.